¿Qué tal, amigos? Quería compartirles en esta tarde un pasaje de la carta de Judas a las iglesias, y dice el versículo 3, capítulo 1: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Y me llamó poderosamente la atención contender ardientemente por la fe. Claro que el título de este pasaje habla de falsas doctrinas y falsos maestros. Y cuando hablamos de contender por la fe, en realidad estamos hablando de defender la sana doctrina que se estaba diluyendo aparentemente en los días de los apóstoles. La nueva versión internacional dice de esta manera: sigan luchando vigorosamente. La traducción del lenguaje actual dice: luchen y defiendan la fe. Y la versión hispanoamericana habla de combatir en defensa de. Y nosotros hoy nos encontramos en un momento muy significativo de la historia. Hoy, como nunca antes, los medios de comunicación hacen que el Evangelio pueda llegar a todos los rincones del planeta, ¿sí? Antiguamente la palabra de Dios recibía persecución desde afuera. Hoy, tristemente, la palabra de Dios está siendo perseguida, pero desde adentro. ¿Y a qué me refiero cuando digo desde adentro? A lo mismo que se refería a Judas cuando dice defiendan la doctrina, contiendan ardientemente por la fe. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, en el versículo 4 dice: algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido predestinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único y soberano Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas dice el versículo 4. Primero, que hay hombres que convierten en libertinaje la gracia de Dios, ¿sí? Toman muy livianamente las doctrinas de la gracia, la palabra de Dios. Y segundo, niegan a Dios. Y acá la palabra negar a Dios no está significando el hecho de la ausencia de Dios o la no existencia de Dios o referirse al ateísmo, sino que, ¿qué puede significar hoy negar a Dios? Negar hoy sería la ausencia de, por ejemplo, doctrinas como por ejemplo de la justificación por fe, la regeneración mediante la gracia, el señorío de Cristo en el creyente, la infalibilidad de las Escrituras y cosas como estas que están ausentes en nuestros púlpitos de hoy, ¿sí? Estas grandes doctrinas se han sustituido, como por ejemplo por las viandas de las nuevas revelaciones, del Evangelio de la prosperidad, de que el libre crecimiento es sinónimo de aprobación de Dios, declaraciones positivas y todas esas cosas que no encuadran con lo que nosotros recibimos de nuestros padres, los apóstoles, ¿sí? El versículo 11, por ejemplo, es muy puntual y dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Vemos que ya en el tiempo de los apóstoles muchos querían lucrar con la fe. Por ejemplo, en el versículo 16 del capítulo 1 dice también: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esto es aberrante, porque lo que debería significar el Evangelio, la salvación para los perdidos, lo peor que puede pasar que falsos maestros, falsas doctrinas, en vez de beneficiar a la gente, beneficiar al perdido, le saque provecho. Esto es lo peor que puede ocurrir. Sin embargo, con esta breve reflexión simplemente quiero motivarte a que estudies la palabra, ¿sí? A que estudies las doctrinas de la Biblia,
a que defiendas en tu iglesia, en tu ámbito donde te congregás, donde vivís la vida cristiana, a que contiendas ardientemente por la fe, a que luches para defender la salvación, tal cual como nos ha sido dado el legado en las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga.